Hola, bienvenidos al Seminario de Interpretación Bíblica. Mi nombre es Frank Hassel. Soy director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la sede adventista mundial de Silver Spring y tengo el privilegio y la alegría de presentar este nuevo seminario de interpretación bíblica. Los cristianos adventistas del séptimo día creen en la importancia de la Biblia. De hecho, desde el principio, los creyentes adventistas se han considerado a sí mismos gente del libro y han confiado en las Sagradas Escrituras como guía en asuntos de fe y práctica. La Biblia siempre ha sido el fundamento de nuestra fe y, en definitiva, determina lo que creen los adventistas del séptimo día. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los cristianos que afirman guiarse por las Escrituras lleguen a conclusiones e interpretaciones de la Biblia tan significativamente diferentes? ¿Cómo es que incluso dentro de la Iglesia adventista hay algunas personas que llegan a ideas contradictorias e incluso extrañas y, sin embargo, afirman solemnemente que estas enseñanzas e ideas derivan de las Escrituras? Por lo tanto, se necesita más que una simple confesión de que la Biblia es la fundación de nuestra teología y la norma para nuestra fe. Este algo más se centra en la cuestión de la interpretación. La palabra bíblica para interpretación es la palabra griega hermeneutike, de la que deriva la palabra hermenéutica. Así que, ¿cómo interpretamos la Biblia de manera adecuada y correcta? ¿Cómo evitamos el mal uso y la distorsión de las Escrituras para no convertirnos en personas que tergiversan el significado de la palabra de Dios para nuestra propia destrucción? ¿Qué factores y presuposiciones influyen en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Y cómo podemos permitir que las Escrituras moldeen y formen nuestra manera de pensar? ¿Qué podemos aprender de Jesús y de los apóstoles que nos pueda ayudar en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Cuál es el papel de nuestra razón humana en el proceso de interpretación? ¿Tenemos que sacrificar nuestro intelecto cuando leemos la Biblia? ¿Y cuáles son algunos de los principios fundamentales y esenciales para una interpretación correcta de las Escrituras? ¿Existe una hermenéutica bíblica o deberíamos estudiar la Biblia como cualquier otro libro? ¿Qué traducciones de la Biblia son confiables? ¿Y cómo influyen los distintos manuscritos de la Biblia en nuestra comprensión de las Escrituras? ¿La Biblia es fiable solo en asuntos de salvación y teología, pero llena de errores cuando se trata de cuestiones históricas? ¿Por qué la historia es tan importante para nuestra comprensión de las Escrituras? ¿Y qué importancia tiene la historia para nuestra teología? ¿Qué partes de la Biblia son relativas culturalmente? ¿Qué principios bíblicos pueden guiarnos a utilizar un enfoque centrado en el texto a la hora de reconocer qué tiene un alcance universal en las Escrituras y qué no? ¿Están la fe y la ciencia en guerra la una con la otra? ¿Cuál es la relación adecuada entre las dos cuando se trata de la interpretación correcta de la creación y de otras enseñanzas de la Biblia? ¿Cuáles son algunos pasos importantes que deberíamos tener en cuenta cuando estudiamos e interpretamos la Biblia? ¿Y qué podemos aprender de cómo los escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento? ¿Han llegado al mensaje correcto partiendo de pasajes incorrectos de la Biblia? ¿Han leído su interpretación en la Biblia o permanecen fieles a lo que los escritores del Antiguo Testamento quisieron decir? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando queremos interpretar correctamente las profecías del tiempo del fin de los libros de Daniel y Apocalipsis? ¿Y qué hay de las profecías condicionales de la Biblia que pertenecen a Israel? ¿Es la nación política de Israel el cumplimiento literal de la profecía bíblica? ¿Qué podemos aprender de nuestros pioneros adventistas y de Elena G. White en su uso de las Escrituras? ¿Cuál es el papel de Elena G. White y qué autoridad tiene cuando se trata de la interpretación bíblica?
¿Y qué postura deberíamos adoptar ante algunos métodos de interpretación más recientes que se han propuesto en la erudición bíblica en los últimos 50 años, más o menos, y que se centran más en el texto canónico de las Escrituras y en sus estructuras literarias? ¿Y qué pasa con los enfoques posmodernos del texto bíblico en los que ya no es el texto de la Escritura el que determina su significado, sino que es el lector que está delante del texto quien crea un excedente de nuevos significados? ¿Qué hay de la interpretación cristológica de la Escritura en la que Jesucristo se convierte en la clave hermenéutica para determinar el significado de la Biblia e incluso para criticarla? Estas son solo algunas de las preguntas que serán abordadas y analizadas con mayor detalle en este importante seminario de interpretación bíblica. Es un hecho que nuestro acercamiento a la Biblia, nuestra interpretación de la Biblia, influye directamente y forma el resultado de nuestra teología, nuestro mensaje y nuestra misión. Incluso tiene un impacto sobre nuestra espiritualidad. Hay mucho en juego. Este seminario de interpretación bíblica está presentado por el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. En este seminario, 12 reputados académicos y teólogos adventistas te brindarán una introducción personal a estos temas fascinantes y cruciales. Ver estos vídeos estimulará tu pensamiento mientras exploras qué significa interpretar la Biblia de acuerdo con sus propios principios de interpretación. Aprenderás cómo interpretan las Escrituras los adventistas del Séptimo Día. Es un enfoque fiel a la propia Biblia. Y si deseas profundizar un poco más, puedes leer una investigación más detallada sobre cada presentación en este importante nuevo libro del BRI, Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Así que, ¿por qué no invitas a un amigo o a los ancianos de su iglesia o a los miembros de su iglesia a estudiar este tema vital contigo? Lección por lección, capítulo por capítulo. Creo que serás muy bendecido, y los miembros de tu iglesia también. Porque siempre que la palabra de Dios se estudia con cuidado y amor, el Espíritu Santo está obrando para abrir nuestro entendimiento, para que queramos seguir el mensaje de la palabra de Dios con gozo y obediencia. Que Dios te bendiga ricamente y te guíe mientras aprendes a interpretar las Escrituras con fidelidad y discernimiento.